Bajo una casa aparentemente normal, 16 personas vivieron escondidas durante meses. Arriba, el mundo seguía, se abrían puertas, se escuchaban pasos. Alguien podía entrar en cualquier momento. Pero debajo del suelo, en un espacio oscuro y estrecho, había personas que no podían hacer ruido, no podían salir y no podían cometer un solo error. Una tos, una tabla mal pisada o una mirada sospechosa podía condenarlos a todos. Esta es la historia real de un refugio en Staszów, Polonia, durante el Holocausto. Y también es la historia de una decisión que convirtió una casa ordinaria en la última esperanza de 16 vidas. Staszów era una ciudad polaca donde, antes de la guerra, vivía una importante comunidad judía. Pero con la ocupación alemana, la vida empezó a cerrarse como una trampa. Primero llegaron las restricciones, después los trabajos forzados. Luego, el miedo se volvió rutina. Las familias judías ya no solo temían perder sus casas o sus pertenencias, temían desaparecer. En noviembre de 1942, la situación llegó a uno de sus puntos más oscuros. Miles de judíos fueron expulsados de Staszów, perseguidos o enviados hacia la muerte. Muchos intentaron esconderse. Algunos buscaron refugio en bosques. Otros confiaron en vecinos y amigos. Y unos pocos lograron sobrevivir gracias a lugares que nadie debía descubrir. Uno de esos lugares estaba bajo una casa. Desde fuera, la vivienda no tenía nada especial. No parecía un refugio. No parecía un lugar de resistencia. Era una casa más, en una ciudad marcada por el miedo. Pero debajo del suelo había un espacio oculto. Un búnker improvisado. Un agujero convertido en vida. Allí fueron escondidas 16 personas. No estaban cómodas, no estaban seguras. Solo estaban menos expuestas a ser encontrados. Y en aquel tiempo, eso ya era muchísimo. Porque afuera ser encontrado significaba casi siempre la muerte. No solo para quienes se escondían, también para quien los ayudaba. En la Polonia ocupada, esconder judíos podía costarle la vida a toda una familia. Y en medio de oficiales adoctrinados, persecuciones y una ciudad tomada por el miedo, apareció una mujer que decidió hacer algo mucho más peligroso que obedecer: ayudar. La mujer que los escondió se llamaba Maria Szczecińska. No era una comandante, ni una espía, ni alguien preparada para vivir en clandestinidad. Era una mujer común en una ciudad tomada por el miedo. Una persona que pudo cerrar la puerta, mirar hacia otro lado y proteger solo su propia vida. Pero no lo hizo. Tenía una casa. Y debajo de esa casa decidió proteger a personas que el régimen nazi había condenado a desaparecer. Cada día significaba repetir el mismo riesgo: conseguir comida sin despertar sospechas, medir cada palabra, moverse con cuidado y actuar como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Porque si un vecino curioso, un oficial o un soldado descubría que bajo el piso había seres humanos escondidos, no solo ellos morirían. María también podía perderlo todo. Para quienes estaban ocultos, el tiempo no avanzaba como afuera. No había días normales. Solo espera. Esperar comida. Esperar noticias. Esperar que nadie tocara la puerta. Esperar que la guerra terminara antes de que los encontraran. Imagina vivir bajo una casa sin poder hacer ruido. No por unas horas, no por una noche, sino durante meses. La oscuridad deja de ser solo falta de luz. Se convierte en una forma de vida. Cada sonido del exterior se vuelve una amenaza. Un paso puede ser un vecino. Un golpe puede ser una patrulla. Una voz desconocida puede ser el final. Y mientras arriba la casa intentaba parecer normal, abajo 16 personas tenían que controlar incluso lo más humano: respirar, moverse, llorar, tener miedo. En un escondite así, el silencio no era tranquilidad, el silencio era supervivencia. Pero también era una prisión, porque quienes estaban allí no podían decidir cuándo salir, no podían caminar libremente, no podían despedirse de los que habían perdido. Solo podían permanecer ocultos y confiar en que María siguiera resistiendo. Lo más terrible de este refugio era que el peligro no venía de un solo lugar. Estaba en los soldados, pero también en el hambre, en la enfermedad,
en el cansancio, en la tensión de convivir muchas personas en un espacio mínimo, sabiendo que cualquier error podía delatarlos. Y estaba, sobre todo, en la posibilidad de ser traicionados. Durante el Holocausto, muchas personas escondidas no fueron descubiertas por grandes operaciones militares, sino por una sospecha, una palabra de más o alguien dispuesto a traicionar. Por eso, cada día bajo esa casa era una batalla invisible. No había disparos, no había mapas, no había gloria, solo una pregunta que regresaba cada noche. ¿Llegaremos vivos a mañana? Pero el peligro creció, y llegó un momento en que el mismo búnker que los había salvado podía convertirse en una trampa. Cuando el riesgo de ser descubiertos aumentó, María Szczecinska tuvo que tomar otra decisión. No podía dejarlos allí como si nada estuviera pasando. El escondite que los había salvado podía convertirse en una tumba. Entonces los trasladó. Pasaron de estar bajo una casa a esconderse en el bosque. El bosque ofrecía espacio, pero no seguridad. Allí también había hambre, frío, búsquedas, patrullas y el miedo constante de ser vistos. Pero, a veces, sobrevivir consistía en moverse justo antes de ser encontrado. Después, cuando fue posible, algunos regresaron al refugio, a ese espacio bajo la casa que, por imposible que parezca, había logrado mantenerlos con vida. No hubo un solo acto heroico, hubo muchos, uno cada día, uno cada vez que María llevó comida, uno cada vez que guardó silencio y uno cada vez que esas 16 personas resistieron otro día más bajo tierra. La Segunda Guerra Mundial no solo fue batallas memorables, estrategias, héroes en combate, también hubo otra guerra, una guerra silenciosa, la de las casas con secretos, la de los sótanos ocultos, la de las personas que vivieron bajo el suelo mientras arriba caminaban quienes podían matarlas, la de quienes ayudaron sin esperar monumentos, la de quienes salvaron vidas no con armas, sino con una puerta cerrada, un pedazo de pan, una mentira bien dicha o un escondite que nadie debía encontrar. En Stasov, bajo esa casa, 16 personas sobrevivieron porque María decidió que sus vidas valían más que su propio miedo. Porque no se trata solo de dónde se escondieron, se trata de lo que alguien estuvo dispuesto a arriesgar para que siguieran respirando. Hoy, cuando vemos una casa antigua, quizás solo vemos madera, paredes y silencio. Pero durante el Holocausto, algunos lugares comunes escondieron historias imposibles. Un sótano podía ser un mundo entero. Una habitación cerrada podía contener una familia. Una casa, para algunos, podía ser la última frontera entre la vida y la muerte. Y bajo esta casa, en Stasov, 16 personas esperaron en silencio a que el mundo volviera a permitirles vivir. No sobrevivieron solo por estar ocultos. Sobrevivieron porque alguien decidió cargar con el miedo de todos. La pregunta que queda no es solo cómo lograron resistir. La pregunta es otra. ¿Cuántas vidas pueden depender del valor de una sola persona?